primero les doy la bienvenida y les agradezco su tiempo para poder participar en esta actividad online. Este es un ciclo de por lo menos 8 seminarios en temas relacionados con agua, cambio climático y mercado. Es parte de un proyecto de fomento de la vinculación internacional de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que estamos ejecutando en la Universidad de San Sebastián, y en la que también participan académicos de la Universidad de Talca, de la Universidad de Los Lagos y de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos, de Zaragoza en España y de Flinders, la Universidad de Flinders de Australia. Es un proyecto que estamos ejecutando, como les decía, y va a tener, de hecho, la próxima semana ya tenemos el segundo seminario que tiene justamente que ver con los cambios desde la perspectiva del derecho en el Código de Aguas. Ahí vamos a dar más información con respecto a eso. Entonces, lo que nos convoca hoy día es, bueno, para los que no me conocen, yo soy profesor de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. También soy investigador y subdirector del Centro de Economía para el Desarrollo Sostenible, el CEDES, de la Universidad de San Sebastián, un centro interdisciplinario en el que estamos haciendo investigación en economía y recursos naturales, desarrollo sostenible, entre otros temas. Esta presentación tiene que ver, ¿no es cierto?, lleva por título Determinantes del precio de los derechos del agua en Chile, y es una investigación que es parte de un proyecto Fondesit que estamos ejecutando, con el cual yo soy el director, y en este específico tema, ¿no es cierto?, trabajamos con Ana Luisa Arauz, que debe estar por ahí conectada, así es que, digamos, fue parte de su trabajo de tesis y del trabajo que estamos realizando hoy en día con el proyecto. Es uno de los productos que estamos, digamos, desarrollando con el proyecto, digamos, de varios productos, y este es, digamos, el segundo que estamos ejecutando. Entonces, como yo les decía, esto es parte de un proyecto Fondesit también, ¿no es cierto?, que tiene esa denominación. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Básicamente, entender, ¿no es cierto?, cuáles son los determinantes de los precios de los derechos de agua en Chile. Tenemos una especie de distorsión en los precios de derechos de agua si uno piensa en términos, ¿no es cierto?, de saber cuál es el precio de un derecho de agua es muy difícil. Primero porque, bueno, Chile es un país bien heterogéneo en términos geográficos, en términos de sus recursos hídricos, en términos de sus balances, las cuencas son muy heterogéneas, y entonces saber cuál es el precio, a ver si hay un precio es complejo porque el bien obviamente es heterogéneo. Entonces, en economía sabemos que eso, ante un bien, ¿no es cierto?, que es heterogéneo, vamos a tener diferentes precios, diferentes variables o atributos que contribuyen a ese precio. Pero, y también sumado a eso, ¿no es cierto?, hay temas de información. No sabemos cómo se realizan, ¿no es cierto?, las operaciones, por un lado la oferta de derechos de agua, o los oferentes cómo realizan sus ofertas, o cómo se visibilizan en el mercado, y por otro lado, quienes demandan estos derechos tampoco sabemos cómo lo están haciendo, básicamente porque en Chile lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un mercado en el que se trata los derechos de agua como un bien inmueble. Entonces todos sabemos que el agua se mueve, el líquido fluye, se mueve, pero desde la perspectiva, digamos, jurídica, tiene un trato, ¿no es cierto?, similar al de un bien inmueble. Y esto genera un problema porque, si bien, ¿no es cierto?, permite que, o sea, tenemos un problema porque en el fondo cuando uno compra el derecho de agua, uno puede ser titular de un derecho de agua, pero no necesariamente hacer la venta y no necesariamente llegar al perfeccionamiento del derecho, que es básicamente la inscripción en el conservador de bienes raíces. Entonces, la información sobre derechos de agua está bien dispersa y cuesta un poquito entenderla cuando uno no es especialista. Y entonces, en algunas cuencas donde hay, por ejemplo, usos más homogéneos, como en las cuencas, ¿no es cierto?, de Chile Central, están, por ejemplo, las organizaciones de usuarios de agua que tienen un rol fundamental en esto, así como las juntas de vigilancia. Pero en cuencas que no tienen tanta, digamos, intensidad en la agricultura, la cosa se nos dispersa un poco. Entonces, nosotros quisimos, digamos, entender este mercado, y para eso lo que hicimos fue no tomar, digamos, los registros de la DGA, porque los registros de la DGA tienen este problema que yo les mencionaba, digamos, no están todos los derechos
estamos viendo los derechos que están perfeccionados, no el resto de los derechos que sí tienen transferencias y que, digamos, va a costar más visualizar. Entonces, lo que hicimos básicamente fue tomar todo Chile y utilizar, lo explico más adelante, pero es básicamente utilizar no esa fuente de información, sino que una fuente de información que se basa en los procesos de tarificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, la relevancia de este estudio está básicamente dado por el tamaño muestral. Tenemos una muestra de más de 10.000 transacciones de derechos de agua, lo que es un volumen muy grande, y el alcance en términos geográficos, ¿ya? Entonces, ese nivel de detalle, en términos generales, no se visualiza en otros estudios. Siempre los estudios son más a escala de cuenca. Este es un estudio más amplio. Y básicamente, creemos que va a generar alguna evidencia sobre cómo se están gestionando estos recursos y también nos genera algunas preguntas futuras. También el uso, ¿no es cierto? O sea, es un insumo también llegar a un precio y cómo se distribuye el precio y cuáles son los atributos del precio, nos va a permitir también valorar servicios ecosistémicos como provisión de agua y en otros contextos permitir avanzar en ese sentido. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que Chile tiene un cambio en el uso del recurso, hay cambios en la demanda, pero también en la oferta. El agua es vital para todos los procesos, es básica para la supervivencia humana y para el desarrollo de las distintas actividades y sectores económicos, y por lo tanto tiene, ¿no es cierto?, hay una presión, ¿no es cierto?, de diferentes demandas, ¿no es cierto?, que compiten por el uso de este recurso, y por lo tanto, por un lado tenemos eso, y, ¿no es cierto?, una demanda que está compitiendo cada vez más fuerte por el uso de estos recursos, y por el otro lado tenemos, por el lado de la oferta, ¿no es cierto?, restricciones derivadas de básicamente el cambio climático y el cambio, ¿no es cierto?, del uso del suelo rápido que genera, ¿no es cierto?, cambios en esta provisión de agua en las cuencas. Entonces, tenemos cambios y competencia cada vez más fuerte en ambos sentidos. Un reciente reporte de la OECD, ¿no es cierto?, se centra en el reporte de desempeño ambiental de Chile, que acaba de ser publicado, ¿no es cierto?, en abril. Dice, mira, Chile tiene dos temas importantes. Uno es, digamos, para mejorar su desempeño ambiental. Uno es el desacoplar en la degradación ambiental del crecimiento económico, ¿no es cierto? Se ha avanzado en eso, pero se necesita avanzar mucho más fuerte. Y el segundo es la gestión de los recursos hídricos, porque tiene consecuencias económicas, ambientales, sociales, y por lo tanto tenemos que Chile es un país muy heterogéneo en términos sociales, en términos geográficos, entonces tenemos que preocuparnos, digamos, de cómo esa realidad contrastante, ¿no es cierto?, va a generar, ¿no es cierto?, cambios en la disponibilidad y en la calidad del agua. Y entonces aparece, ¿no es cierto?, esta modificación reciente al Código de Aguas del año 2022 y dice, necesitamos, ¿no es cierto?, incorporar esto de una manera distinta, no mirar el agua, ¿no es cierto?, de una manera, digamos, como lo hemos hecho tradicionalmente. Entonces, claro, en su momento, ¿no es cierto?, el Código de Aguas lo que busca, ¿no es cierto?, es promover la inversión de largo plazo y por eso le da seguridad a los propietarios de los derechos de agua en el largo plazo. Entonces tiene todo el sentido en el momento, ¿no es cierto?, histórico en el que Chile se ubicaba, pero también generó otros problemas como el acaparamiento, ¿no es cierto?, de derechos y las asimetrías de información que a nivel de cuenca, ¿no es cierto?, están documentadas en varios de los estudios que nosotros hemos revisado, que no nos pusimos acá por tiempo. Pero entonces, la OECD dice, oye, pone una luz de alerta y dice, tenemos que mejorar la gobernanza de los recursos hídricos, tenemos que mejorar la gestión, tenemos que modernizarla, y Chile, ¿no es cierto?, como en general es bien obediente, creemos que va a avanzar en este sentido, ¿vale? Entonces, hay un marco legal de los derechos de agua, posesión, comercialización. El agua es un bien nacional de uso público, pero hay apropiación de estos derechos y transferencia, ¿no es cierto?, libre en el mercado de estos derechos. Entonces, en el año 81 se instauran, ¿no es cierto?, estos derechos de propiedad. En el año 2005, ¿no es cierto?, se instaura la patente por no uso. Entonces, esta patente por no uso permite, digamos, que no se generen estos, pero todavía no se está evaluando eso. Entonces, en paralelo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios utiliza, ¿no es cierto?,
información creíble a nivel de cuenca en los procesos de tarificación del agua potable, ¿no es cierto? Uno de los factores para el cálculo, ¿no es cierto?, del agua que nos cobran en nuestras casas es justamente el valor del agua cruda, y la superintendencia lo que hace es, cada 5 años en todas las cuencas, ¿no es cierto?, en todas las áreas que están concesionadas, lo que hace es decir, mira, ¿cuál es el valor del agua cruda en esta cuenca? Y para eso utiliza los datos más creíbles de transferencia, ¿no es cierto?, de derechos de agua por cada cuenca cada 5 años. Tiene un registro, ¿no es cierto?, en el fondo es una submuestra, y esa submuestra, ¿no es cierto?, por cuenca es la que nosotros finalmente utilizamos en este análisis. Otros estudios, ¿no es cierto?, bueno, tienen algunos análisis que han sido geográficamente parciales, como yo les decía, pensando en que son cuencas particulares, en perfección de datos, si pensamos en el precio, ¿no es cierto?, precio muy disperso. Evidentemente, cuando hay una transferencia o una transacción de derechos de agua, eso todos sabemos que cuando inscribimos en el conservador hay una aplicación del impuesto, entonces hay como una subinformación de los precios, hay riesgo, hay cambios en regulaciones, también en normativa, entonces creemos que este estudio es relevante. Si pensamos en el estudio, ¿no es cierto?, que la tenemos gráficamente en regiones, tenemos 12 regiones, ¿no es cierto?, tenemos un gran número de municipalidades, como se ve en el mapa. No tenemos todas las cuencas que quisiéramos, pero sí tenemos varias de las cuencas principales en nuestro análisis, por diversas razones, con distinta densidad de información, obviamente. Y básicamente, ¿no es cierto?, lo que tenemos es que tenemos 12 de las 16 regiones, 26, ¿no es cierto?, de las 101 cuencas, 150 comunas, que es un porcentaje bastante alto, cubriendo del año 93 al 2014, en un periodo, digamos, de tiempo bien extenso. Y, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue con esto pedir la base de tarificación de la superintendencia. Esa base de datos de tarificación tenía más de 15.000 transacciones. Nosotros, bueno, después hicimos un análisis sobre datos que fueran únicos, llegamos a 11.800, después sobre datos que fueran más creíbles, ¿no es cierto?, ahí llegamos a 10.345 observaciones. Y entonces lo que tenemos es cantidad, ¿no es cierto?, tipo de derecho, y el valor en UF que lo homogenizamos, ¿no es cierto?, para poder hacerlo comparable. El valor en UF es del litro por segundo, que es la unidad, ¿no es cierto?, que homogenizamos para poder hacer este análisis, ¿vale? Y eso, digamos, nos dio, no todas las cuencas, sino que son las que están acá, ¿no es cierto?, son las que están acá marcadas, pero una extensión bastante amplia en términos geográficos y en términos de densidad. Luego integramos esta información de transferencias con información secundaria, básicamente la comuna, ¿no es cierto?, el centroide del derecho de agua, la cuenca, lo vinculamos a estaciones meteorológicas con el CAMELS, ¿no es cierto?, el CR2, que tiene una riqueza muy grande en términos de información climática. También caracterizamos los agentes, si eran, por ejemplo, compradores, ¿no es cierto?, sector corporativo, empresas, si eran industria, minera, agricultura, inversiones inmobiliarias, etcétera. Pudimos refinar un poco generando variables para ese tipo de agentes. No es un proceso fácil, es un proceso bastante complejo, pero llegamos hasta caracterizar eso. Y luego también información demográfica y económica. Utilizamos información del Banco Central de Chile, de la Biblioteca del Congreso Nacional, por ejemplo, el PIB per cápita, un límite para comunas mineras, ¿no es cierto?, el 2.5% que venga de sus ingresos que venga de patentes mineras, que es una fórmula, ¿no es cierto?, que ya está aprobada en la literatura para Chile, un índice de ruralidad, un número de decretos de escasez hídrica que tiene cada área, ¿no es cierto?, y algunas variables de contexto climático como tendencias en reducción o en incremento de precipitaciones o en reducción e incremento de temperatura, como está indicado allí. Con todo esto, ¿no es cierto?, teníamos los precios por un lado y todas estas variables, ¿no es cierto?, que yo les estoy señalando acá como explicativa, y lo que hicimos fue, mira, tenemos datos que tienen distinto origen, datos que tienen problemas, digamos, tenemos una base de datos muy grande, pero por lo mismo, ¿no es cierto?, tenemos mucha heterogeneidad, y entonces lo que hicimos fue implementar no una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, sino que una regresión cuantílica, ¿no es cierto?, al percentil 50, obviamente con la variable dependiente, es decir, los precios, el logaritmo natural, para poder obtener, digamos, el efecto marginal de ellos en el precio, digamos, de las variables en el precio.
testeamos normalidad, ¿no es cierto? Y todos los procedimientos, ¿no es cierto?, que regularmente se implementan en este tipo de procesos. Al año, ¿no es cierto?, los cuartiles de precio para poder identificar efectos, ¿no es cierto?, de transferencias más grandes y más pequeñas, ¿vale? Y con todo esto, ¿no es cierto?, lo que tenemos son algunos resultados preliminares bien interesantes, creemos. Por ejemplo, este es el modelo hedónico, ¿no es cierto?, que ajustamos, tiene al percentil 50, el modelo cuantílico. Tenemos, por ejemplo, que cuando metemos las variables relacionadas a los compradores, las inmobiliarias obviamente tienen un precio mayor que las personas naturales, la minería, cuando los compradores de la minería también, cuando es de la agricultura también, empresas agrícolas, ¿no es cierto? También hay un precio mayor si uno compara el primer cuartil con los otros 4 cuartiles de tamaño de la transferencia, en el fondo, cuántos derechos de agua se transfieren. También, digamos, los derechos subterráneos son más caros que los derechos superficiales, tenemos un valor menor, ¿no es cierto?, para el índice de ruralidad, y tenemos valores menores de precio para lugares que tienen más decretos de escasez hídrica, ¿vale? Contrario a lo que uno podría pensar, o a la noción, ¿no es cierto?, frente a esta variable. Bueno, también el ingreso, ¿no es cierto?, per cápita a nivel municipal también tiene un efecto positivo, el Producto Interno Bruto también, ¿no es cierto?, y algunos, ¿no es cierto?, la precipitación anual, un valor negativo, es decir, cuando llueve más, el precio de los derechos de agua es más bajo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con escasez, entonces ahí nos quedamos un poquito tranquilos, y lo mismo con la variación, ¿no es cierto?, de la precipitación y de la temperatura. El tiempo, ¿no es cierto?, si bien hay cierta tendencia, no resultó significativo. Bueno, ¿qué encontramos? Básicamente que las características de la gente que compra tiene mucho efecto, ¿no es cierto?, mucho efecto en el precio. También algunas características, ¿no es cierto?, del recurso, como, digamos, si es cuánto volumen de agua se está transfiriendo, ¿no es cierto? Y obviamente los volúmenes más grandes tienen precios unitarios mayores, como se ve acá, precios unitarios menores, perdón. También, ¿no es cierto?, lo mismo pasa con digamos, aguas subterráneas y otros atributos del derecho. Bueno, después, ¿no es cierto?, si uno lo podría llevar esto, ¿no es cierto?, a efecto marginal, por ejemplo, los primeros cuartiles, o sea, los cuartiles más grandes, ¿no es cierto?, tienen precios menores. O sea, aquí un volumen mayor, ¿no es cierto?, venta 89% menos, ¿no es cierto?, en ese precio unitario. El agua subterránea un 36%, si el agua es o sea, si quien compra es una inmobiliaria, un 49%, la minería 178%, ¿no es cierto?, adicional, la agricultura un 111%, índice de ruralidad, comunas más rurales 18%, un 4% por cada decreto de escasez hídrica, un 4% menos por cada decreto de escasez hídrica. También, ¿no es cierto?, un efecto digamos, de riqueza, de generación de PIB, etcétera. Asimismo, la precipitación la separamos, ¿no es cierto?, en 50 milímetros por año para que fuera, digamos, analizable. En el fondo, un aumento de 50 milímetros por año genera una disminución del 4.9%, ¿no es cierto?, de precipitación, o sea, de valor del derecho de agua que estábamos analizando. Y lo mismo, ¿no es cierto?, con la temperatura. Bueno, una distribución bien amplia, ¿no es cierto?, del valor de los derechos de agua en las distintas cuencas. Algunas cuencas, ¿no es cierto?, sabemos que tienen derechos de agua más altos, donde hay más actividad minera, por ejemplo, en el norte. Acá también algunas situaciones, ¿no es cierto?, en el norte chico, interesante, y en el resto del país más homogéneo. Donde está la concentración de la demanda, ¿no es cierto?, es lo que está en la figura, digamos, al lado derecho, y cómo se ve, digamos, cómo la agricultura está
más en el centro, la minería más, y la inmobiliaria más en el norte. Entonces, se ve, digamos, cómo se distribuye de manera heterogénea la demanda. ¿Cómo se distribuye, no es cierto, la demanda en los distintos sectores? Es más o menos homogénea, digamos, no hay un cambio estructural tan grande. Esto no es todos los derechos, sino es que solo las transferencias, ¿vale? Entonces aquí también hay que hacer un alto, ¿no es cierto? Es decir, analizar esto, pero pensemos, mira, aquí es más o menos parejo, ¿no es cierto? Lo que pasa, digamos, con la minería, bastante, digamos, constante, la demanda, ¿no es cierto? Similar, ¿no es cierto?, con el sector de la inmobiliaria y con otros sectores corporativos. No hay, digamos, cambios tan grandes en el periodo que analizamos. ¿Cuáles son los avances de este estudio? Como los principales hallazgos, si uno los pudiera resumir. Hay una base de datos amplia con más de 10.000 registros de estas transacciones en 12 de las 15 regiones de Chile, que no es un análisis, no es algo que se encuentre, digamos, en la literatura documentada, entonces creemos que tiene es valioso, digamos, en ese sentido. También se establece la necesidad de investigaciones futuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con los derechos dedicados a la conservación, con los flujos ecológicos? Hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos una modificación en el Código de Agua importante. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los prorrateos de los derechos de agua del futuro? No sabemos todavía, entonces este estudio puede dar luces en ese sentido. Las condiciones climáticas, cómo los agentes están percibiendo estas condiciones climáticas en términos absolutos y las variaciones locales tienen relaciones con los precios de los derechos de agua, está explicado, digamos, con más detalle en el documento. Y esto tiene relevancia, obviamente, para las políticas públicas en general, porque en el fondo tenemos que tomar decisiones más informadas en función de lo que estamos enfrentando con el cambio climático y con la gestión de los recursos naturales. Y también, obviamente, determinamos algunas anomalías en el mercado, algunas correlaciones que desafían, ¿no es cierto?, nuestras expectativas con nuestra expectativa convencional, pensando en, por ejemplo, los decretos de escasez. Los decretos de escasez pretenden mitigar la sequía en corto plazo, pero en el largo plazo podrían complicar, ¿no es cierto?, el concepto de resiliencia ecológica a nivel de cuenca, porque, digamos, por la evidencia que nosotros encontramos. Entonces parece que hay que hacer un análisis más profundo con respecto a esa situación. Pero el estudio, ¿no es cierto?, como todos los estudios, tiene limitaciones, ¿no es cierto? Tenemos que tener cautela en generalizar estos resultados. Es una submuestra del total de datos de transferencia. No hay factores, por ejemplo, como calidad del agua, que según teoría económica, según la evidencia de otro estudio, podría influir en los precios. La correlación y causalidad, por ejemplo, entre variables climáticas también es compleja, ¿no es cierto? Si tenemos más situaciones de cambio de uso de la tierra rápida, ¿qué va a pasar con las variables climáticas y cómo se retroalimentan, ¿no es cierto?, hacia el mercado y los factores ambientales? No está claro, y por lo tanto hay una complejidad relevante. Tenemos una dinámica, en conclusión, ¿no es cierto?, tenemos una dinámica compleja, una dinámica heterogénea. Tenemos una dificultad en el perfeccionamiento de los derechos que nos puede llevar a un sesgo. Tenemos variaciones significativas entre los precios según cantidad de usuarios. Esto ya estaba documentado en la literatura, pero nosotros acá lo chequeamos en escala un poco mayor. Hay reacciones del mercado de la variabilidad climática, lo que no estaba evidenciado, ¿no es cierto?, en estudios anteriores, y por lo tanto tiene que ver con percepciones de riesgo y que podríamos entenderlas como un paso, ¿no es cierto?, interesante para poder estudiarlo, ¿vale? Tenemos que aplicar políticas en múltiples dimensiones. Nosotros tenemos un país muy heterogéneo en términos geográficos y en términos de disponibilidad, de demanda de recursos hídricos a nivel de cuenca, muy, muy heterogéneo, y por lo tanto tenemos que desarrollar políticas que equilibren estas necesidades inmediatas del agua con tener un pensamiento, ¿no es cierto?, a largo plazo, que se alinee, ¿no es cierto?, con objetivos de sostenibilidad ambiental. Y tenemos un desafío muy grande, ¿no es cierto?, con la modificación del Código de Aguas que está por entrar, o sea, que entró en vigencia, pero que va a tener, digamos, cambios importantes desde el próximo año. Entonces, eso va a generar desafíos en cualquier análisis que nosotros queramos hacer. Bien. Muchas gracias por escucharme, y tenemos un espacio, ¿no es cierto?, para comentarios y preguntas ahora. Sí, comenzaremos la ronda de preguntas. El que tenga alguna duda puede cliquear el botón participar y les vamos a dar acceso a el micrófono.
Bien, no sé si hay alguna... Ahí está, profesora. Sí, Carmen. Vamos a darte acceso al micrófono ahora. Ahí está. Ahora sí. A ver. Qué amplio el estudio considerando tantas variables. Bueno, por mi componente ambiental me agrada mucho la consideración con servicios ecosistémicos. ¿Tienes alguna idea sobre cómo si estaría considerado en estos precios o sencillamente estamos usando los recursos sin considerar los balances que requieren los servicios ecosistémicos? Sí, muchas gracias por la pregunta, Carmen. Nosotros estamos pensándolo en el sentido inverso. Nosotros podemos hacer valoración de servicios ecosistémicos y uno de los servicios ecosistémicos es la provisión de agua y en general no tenemos cómo valorar esa provisión y entonces lo que estamos haciendo es usar estos resultados para ponerle o para valorar, ¿no es cierto?, provisión de agua en algunos casos. Entonces estamos pensando en el sentido inverso, porque estamos en un proyecto que también está Ana, Roberto Pastén, que no está en este momento conectado, pero estamos haciendo un análisis a la inversa, es decir, necesitamos valorar la provisión de agua, entonces podemos usar las características que se describen en esta ecuación, ¿no es cierto?, aplicado, localizarlo, ¿no es cierto?, a un caso particular a través de transferencia de beneficios con este análisis. Es más o menos eso es lo que estamos tratando de implementar. Y aquí surgen muchas ideas. Por ejemplo, hay dos ideas centrales. Una es que, ¿qué pasa con el riesgo? ¿No es cierto? Cómo estos factores climáticos se incrementan su variabilidad, pueden afectar este equilibrio que nosotros encontramos. Entonces ahí tenemos discusiones y conversaciones sobre futuras investigaciones en ese sentido. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que a escala de cuenca esto obviamente se puede calibrar y podemos ver qué pasa a una escala más local. Entonces, con todas las restricciones del mundo, obviamente, porque no tenemos toda la información de todo Chile y por lo tanto hay muchas restricciones, pero de esa manera hemos tratado de avanzar. Pasamos a la siguiente pregunta de Sebastián Arancibia. Sebastián, ¿puedes hablar? Sebastián Árbolo, disculpa. Ahí sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Primero que todo, gracias por compartir esta tremenda información. Quería hacer la siguiente consulta. Este año, como nunca, han lanzado de varios ministerios muchos observatorios digitales, y ayer justamente se lanzó el observatorio de base de línea pública, que justamente da un mapa interactivo de todas las características georreferenciadas a lo largo del país, y este ítem viene siendo tremendamente útil como para poder integrar en ese tipo de instrumentos. Entonces mi pregunta sería, ¿piensan ustedes desarrollar su propio observatorio, lo cual sería tremendamente útil, obviamente, o quizá integrarlo a algunos de los que ya existen en los distintos ministerios? Sí, mira, no lo hemos pensado así como una herramienta en el corto plazo, pero sí quizá en el mediano plazo podríamos pensarlo como una plataforma en la que tú puedas consultar a nivel de cuenca, a nivel de comuna. Sí, podría implementarse, una buena idea, o integrarse a lo mejor a alguno de las plataformas que ya existen. No lo hemos evaluado, en realidad estamos centrados más en terminar el estudio y que sea publicado pronto. Ese es un poco lo que hemos estado con Ana, ¿no es cierto?, trabajando fuerte, así es que en el corto plazo también es una buena idea. Así que muchas gracias por el comentario, Sebastián. Genial. Sí, porque justamente se podría integrar por etapas. No es necesario integrar toda la información de una, sino que se podría empezar a hacer justamente por etapas. Pero gracias por la respuesta. Gracias.
Perfecto. Siguiente consulta de Miguel Ángel. Miguel Ángel, puedes hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, súper Buenas tardes. interesante, gracias por la invitación y la posibilidad de participar. Comparto plenamente una de mis observaciones, tenía que ver con la que acaban de terminar, de Sebastián. Me parece súper interesante abrir esa posibilidad de tener toda esta información. Una de las grandes críticas es la falta de información, de transparencia o de poder acceder a los datos, ¿cierto?, para evaluar cómo funciona el mercado de agua. Y la verdad es que creo que aquí tienen una bonita fuente de información. Me sumo a esa inquietud. Tengo como 3 inquietudes, tengo muchas más en realidad, pero no me quedó claro, disculpa Lisandro, el periodo que cubrió la investigación, porque no sé si cubrió todo el periodo el periodo de megasequía, digamos, y permitió evaluar si es que hubo un efecto en esos años particularmente. Esa es la primera. Ya, la voy a plantear las 3 para que eso, el periodo, y si pudieron identificar algún efecto del periodo de megasequía, que bueno, para algunos terminó, para otros todavía podría seguir, digamos, pero quería ver esa información. Lo segundo tiene que ver con, no me quedó tan claro el efecto que tú mencionabas, que me pareció súper interesante respecto de los decretos de escasez, y esto que en el corto plazo podríamos estar abogando por el buen uso, digamos, y la sustentabilidad, pero a largo plazo podría ser negativo. No sé si te podría extender un poquito más ahí porque no me quedó tan claro. Y una tercera consulta tiene que ver con algo que en realidad es una duda mía. Yo trabajo en una junta de vigilancia, así que me interesa mucho lo que tiene que ver con la organización de usuarios de agua, etcétera. Y no sé si ustedes pudieron relevar, ¿hay alguna información respecto de si la capacidad organizativa, si es que existe una buena junta de vigilancia, si es que existe alguna organización de usuarios de agua y digamos, con un nivel de gestión más alto que otra, marca alguna diferencia al momento de las transacciones o de la valoración de los derechos de agua? ¿Ya? Planteo esas 3, digamos, tengo muchas otras, pero para no alargar tanto las consultas. Vale, gracias. Bien. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus preguntas, súper valiosas. Mira, con respecto a la primera, lamentablemente no tenemos un periodo tan extenso por distintas razones, digamos, registros, los procesos de tarificación ocurren cada 5 años, cada cuenca, entonces básicamente cubrimos del 93 al 2014. Ese es el periodo. Entonces, claro, el mega sequía es más reciente, más o menos, ¿no es cierto? Cubrimos una partecita, pero no toda, y entonces no la cubrimos tan derechamente. La segunda comentario, ¿no es cierto?, tenía que ver con los decretos de escasez, y con respecto a los decretos de escasez, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el derecho a agua iba a ser, el precio del derecho a agua, la transacción iba a ser más alto cuando teníamos una comuna con derechos de escasez, por el fondo como, oye, ponemos restricciones a la comercialización de los derechos de agua, al uso de los derechos de agua, cuando hay decreto de escasez, pero nuestra realidad, o sea, nuestro resultado es inverso, es decir, parece que hay mayor transferencia, el derecho de agua, el precio del derecho de agua un poquito más bajo cuando hay decreto de escasez, y tiene que ver también porque después averiguando nos dimos cuenta de que se relajan un poco algunas restricciones para las transferencias, para la extracción de derechos de agua, para la obtención de derechos de agua en ese contexto. Entonces puede tener alguna relación con eso. Eso está en alguna literatura documentado, pero todavía no se comprende completamente, entonces nosotros acá damos una primera aproximación al problema, pero es un problema que hay que estudiar más, que hay que analizar más. O sea, esto es una primera... Es un resultado contraintuitivo en el fondo. Nosotros pensábamos que iba a encontrar un resultado en la inversa, y lo que encontramos fue esto, y que nos dice, mira, oye, los decretos en el largo plazo podrían generar un problema, porque en el fondo estás haciendo que el derecho, ¿no es cierto?, tenga un menor valor en ese contexto, entonces como algo llamativo. Y la última pregunta ya se me olvidó, que era, a ver si me recuerda, por favor, Miguel Ángel. Sí, respecto a las organizaciones de usuarios de agua, la Junta de Vigilancia, si es que hubo alguna relación, digamos.
Esa pregunta es súper interesante, pero en realidad no la cubrimos en este estudio. Creo que podría ser implementado en una siguiente etapa, sin duda. O sea, claro, tiene mucho sentido, si uno lo piensa, digamos, desde la teoría de gestión y gobernanza, tiene todo el sentido, pero no lo podemos documentar en este análisis. Creo que hay un espacio ahí para investigar muy interesante. Bueno, y procedemos con la última consulta de Federico. Adelante, Federico, puedes hablar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lisandro, por invitarnos, por escuchar estos resultados, súper interesante. Yo tenía dos dudas que no sé si el estudio las analizó o quizás puedan ser ideas para adelante, pero una es respecto a la relación de precios de la agricultura y la minería en aquellas zonas donde como que compiten un poco por el recurso. Yo creo que Copiapó en algún minuto ya probablemente ya no es tanto la competencia en Copiapó, porque no queda mucha, digamos, no queda mucha agua, pero en Valparaíso, quizás hacia ciertas zonas de O'Higgins, no sé si alcanzan en el estudio a ver un poco cómo se comportan estas dos industrias frente al precio que le asignan al agua. Y la segunda pregunta es todo lo contrario, es irnos al sur, donde no había un mercado hasta hace poco tiempo, y cómo se ven los primeros efectos, digamos, o las primeras valoraciones que se están haciendo sobre derechos de agua en la zona de los lagos y los ríos principalmente. Súper. Mira, con respecto a la primera observación, claro, como tú dices, este es el contexto nacional completo, o parte del contexto nacional lo más completo posible. Por lo tanto, claro, hay cuencas que tienen más nivel de competencia, pero también tenemos una dificultad en los datos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, uno de los futuros productos que queremos generar, es hacer una especie de suma, una cuenca en la que tengamos una densidad interesante de observaciones y usos competitivos. Entonces, estamos pensando, por ejemplo, en Coquimbo. En alguna de las cuencas de la región de Coquimbo. Ahí tenemos una densidad interesante de datos, tenemos respecto a mega sequía, tenemos múltiples usos, ¿no es cierto? Minería, agricultura, generación, etcétera. Entonces, ahí estamos tratando de ver cómo se transfiere, digamos, los derechos a nivel de cuenca. Eso es un futuro análisis que estamos empezando a desarrollar. No lo tenemos todavía desarrollado, entonces estamos ahí partiendo. Así que muchas gracias, Federico. Y la segunda pregunta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que pasa al sur, es bien interesante. Como yo les decía, aquí cubrimos hasta el 2014 solamente, digamos, pero hay datos bien interesantes en los ríos, los lagos. Desafortunadamente, ¿no es cierto?, en la región de la Araucanía no tenemos mucha información, pero entre los ríos y los lagos hay información bien interesante y que nos ha servido para varios ejercicios adicionales, ¿no es cierto?, como este que comentaba de valoración de servicios ecosistémicos. Y claro, tenemos unos valores de derechos de agua más bajos que al norte, obviamente, que en este caso nos dice, mira, están bien tus datos, pero también, ¿no es cierto?, habría que ver qué pasa con eso en el futuro. Y ahí hay un espacio también para investigar bien relevante con ¿no es cierto?, efecto de cambio climático, que es básicamente desplazamiento de la zona agrícola hacia el sur. Entonces, no sabemos bien qué va a pasar, pero es un análisis que podríamos eventualmente realizar.